Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador de Vergara para el mundo entero a través del www.ellibertador.com.uy y también, bueno, a través de nuestros canales como YouTube, por supuesto, donde colgamos las entrevistas, también Facebook, Instagram y Twitter, que a Twitter lo tenemos medio olvidado, pero ya vamos a volver a Twitter. Y conversando con distintas personalidades de nuestro país, hoy tengo a una grata visita. Su nombre es Julio César Romero, periodista, escritor, bueno, hace de todo, en realidad es como acá en Uruguay, multitareas, ¿no? ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por esta invitación, Carlos, y un buen día para todos los oyentes, para todos los que van a ver también esta nota. Bueno, tenemos muchas cosas para contar, bueno, no solamente de lo que haces, sino también de tu vida. ¿Vos sos de Montevideo? De Montevideo, sí, del barrio Colón. Ahí nací. Barrio Colón. Sí, el barrio Colón. La estación Colón. Sí, tengo unos recuerdos tremendos de allá de la estación Colón, porque claro, de niño teníamos el monte enfrente, que era el monte que estaba al lado del Monte de la Francesa, muy conocido allá en Colón, Villa Colón. Estábamos como en el límite entre Colón y Villa Colón. Y ahí tengo mis mejores recuerdos porque, bueno, viví ahí, nací en mi casa. Cuando van a buscar la partera, yo ya había nacido, entonces lo único que vino la partera a cortar el cordón umbilical y bueno, y ahí nació Julio. Lo trajo en este caso no lo trajo la partera, sino que la partera vino a hacer la parte final. y bueno, viví ahí 14 años y como te decía, ¿viste? Los paseos ahí eran agarrar la onda, internarse en el monte. Sí, era otro Colón, no es el Colón de ahora. No, claro, ahora está todo poblado, todo lo que eran campos antes. Yo cuando les cuento a veces a mis hijos que a pocos pasos de mi casa, en el monte y en el campo mismo, habían perdices, liebres, aperiá. Entonces, claro, para nosotros era toda una aventura agarrar la onda y salir, treparnos los árboles, los juegos en los que interveníamos, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los juegos más arriesgados era treparse a los árboles y ir alcanzando las ramas, la parte más fina, y después por el propio peso, y a veces se quebraba desde el tronco la rama y te venías abajo. Y bueno, nos limpiábamos un poco las rodillas y seguíamos de vuelta. Sí, ahora los padres son muy sobreprotectores con esas cosas, pero yo me recuerdo también ese tipo de juegos donde siempre poníamos en riesgo nuestra vida. Exacto, digo, arroyitos, habían arroyos, entonces muchas veces jugábamos a saltar de borde a borde y de repente tenía 1,5 metros, 2 metros, eran charcos más que nada, ¿no? Eran aberturas que con el agua se depositaba ahí y bueno, estábamos muy cerca de lo que era el pantanoso. Yo a Colón lo adoro. Teníamos un teatro de verano en el Monte de la Francesa, ahí se hacían festivales de folclore, muy lindos. Y habían vecinos que recuerdo de Eduardo Caraballo, por ejemplo, un gran cantante que hoy se destaca en Las Vegas. Sus comienzos fueron ahí, en el teatro de verano del Monte de la Francesa. Por ejemplo, Eduardo Aquino, cantantes pero de un nivel impresionante, ¿no? Entonces, esto lleva a que muchos de ellos, sin haberse pulido tanto, después logran, mediante el tesón, lograr concretar, redondear su carrera, ¿no? En el caso de Eduardo Caraballo, Sergio Eduardo Caraballo, que está triunfando hoy por hoy en Las Vegas, ¿no? Desde que le mando un saludo porque seguramente que vaya a ver esta nota también. ¿Y siempre estuviste en Colón? No, a los 14 años nos mudamos. Un buen día, yo no quería, la verdad que sinceramente no quería que llegara el día de la mudanza porque iba a dejar a mis amigos, todo, ¿no?
Yo soy hijo de padres y hermanos de presos políticos, y cuando sale mi padre de estar detenido en libertad, al poco tiempo nos mudábamos porque el dueño de la casa necesitaba la casa para la hija, que tenía que se casaba y tenía que venir a vivir ahí. Entonces mi madre se había anotado en un plan de viviendas y nos fuimos a mudar a Casaballe. 3 cuadras del Borro, 3 cuadras del Marconi, y ahí llegué a vivir 30 años. En ese barrio vivía el Padre Cacho. Yo ni lo sabía, más que nada ahí se hablaba, por ejemplo, de la existencia de un Robin Hood, que le decían el Chueco Maciel. Ya había fallecido él cuando yo llego al barrio, pero no hacía mucho que había fallecido. Entonces aún se contaban las aventuras del Chueco Maciel. Por ejemplo, se escondía mientras la policía de Montevideo lo buscaba por todo el país. Él se escondía en unos tanques abandonados de OCE, en unas viviendas municipales, y ahí le llevaban el primo, todo para cocinar, le llevaban la comida, se la llevaban con una roldana, y mientras la policía lo buscaba por todos lados, él se escondía en esos lugares. Entonces el Padre Cacho como que sonaba muy suave, ¿no? O sea, como que había un sacerdote que estaba en el barrio tratando de cambiar la realidad de los pobres, pero nada, no era una cosa que sonara tan fuerte, como pasa siempre, ¿no? Lamentablemente se reconoce a la persona cuando fallece, y a mí me pasó un poco eso, ¿no? De ver pasar al Padre Cacho, de repente saludarlo en algún momento, y verlo con niños o niños, pues yo también tuve un proyecto de sacar a los niños de los ranchitos. Me involucré muy joven allá en el barrio, porque veía que los gurises caían, muchos de ellos, en la delincuencia, pero era a partir porque no tenían un acompañamiento, a partir de que no tenían un acompañamiento. Notaba que algunos de los dos, o el padre o la madre, faltaban en la casa y se hacía cargo una abuela, y en esos casos muchas veces la abuela era una persona mayor. Entonces yo ese proyecto, mediante el fútbol, abarcaba deberes vigilados, un vasito de leche, un pedacito de pan, y ahí transferir valores, ¿no? Y bueno, cuando tuve que dejar todo eso porque no pude, porque increíblemente cuando uno avanza en distintos movimientos en el barrio para tratar de cambiar esa realidad, van reclamando de otros lugares. Me reclamaron como concejal del barrio, y no era porque yo asumía cosas que eran más importantes, sino que yo veía que a través de ese otro nuevo espacio podía solucionar cosas más rápido, ¿no? Entonces, claro, uno tenía una familia también y le quitaba mucho tiempo. Y bueno, todo uno no podía hacerlo, ¿no? Pero recuerdo de esa etapa con los niños, recuerdo una vuelta sobre la calle San Martín y Bertani, había dos canchas de fútbol, ¿no? Que hoy son todas viviendas, eso. En una de las canchas más chiquitas, como de baby fútbol, estaban los pastos que medían como 1,5 metros. Y bueno, hablo con la gente que llevaba adelante todo eso. Esa parte estaba muy abandonada, y entonces le digo, sería bueno que se pudiera limpiar todo esto. Y dice, bueno, si te haces cargo, te la dejo para vos para que la administre. Cuando llevé la noticia a los chiquilines, les digo, conseguí una cancha que nos prestan, pero tenemos que mantenerla, o sea, tenemos que cortar pasto y todo eso. Y bueno, me acuerdo. ¿Eso en qué año fue? Eso fue anterior alrededor del 92, 93. ¿Qué edad tenías cuando empezaste con todo eso? Yo empecé más joven todavía con todo eso, ¿no? Pero profundamente tendría unos 27 años, 20 y tantos tendría. Y entonces cuando llevo la noticia a los chiquilines, le digo, ¿ustedes me pueden ayudar a cortar el pasto? Y todo, sí, ¿cómo no? ¿Cuándo vamos? Y era verano, me acuerdo. Y bueno, a las 8 de la mañana, porque el sol después ya se complicaba para trabajar en el campo, ¿no? Entonces veo como a las 7:30 de la mañana
mi señora me despierta, me dice, mirá, Julio, hay unos chiquilines ahí con unas asadas, unos escardillos. ¿Vos? Y yo, ¿qué pasa? Y dice, le digo, no, lo que pasa es que hoy quedamos que íbamos a limpiar la cancha. Dice, no cortás el pasto acá en casa, dice, te vas a cortar el pasto, dice, en la cancha. Y digo, bueno, está, pero ya lo vamos a cortar en casa, ¿vio? Entonces, bueno, nos deslomamos, pero quedó esa cancha preciosa. Y ahí trajimos a un equipo que ya estaba establecido hacía muchos años, que estaba en la zona de la cancha de Danubio, el Club Primavera. Sí, Trajimos sí. muy conocido de ahí, que creo que salieron, Chino Recoba, algunos de ellos habrán jugado lo por ahí. enfrenté muchas veces en Baby Fútbol a ese equipo. Bueno, y vino este equipo y todo. Antes habíamos ido a jugar nosotros allá con ellos. Y imagínate, en vacaciones, de túnica y moña los chiquilines para no pagar boleto. Y el chofer de la cooperativa de ómnibus me dice, maestro, un paseo a esta hora, eran las 7:30, que era de día todavía, pero y era un partido nocturno, se transformaba porque eran como 3-4 categorías, ¿no? Juntaba a todos los chiquilines del barrio, era una aventura más que nada, involucraba a alguna madre para que nos ayudara en el tema de los cuidados de los chiquilines, porque sí, claro, uno mientras está armando el equipo, hay chiquilines que están corriendo por un lado, saltando por otro, y era una cosa que se me escapaba de las manos si no tenía alguien que me ayudara al control de esos chiquilines. Y bueno, fue una etapa muy linda, que me llenó el alma y de la cual siento nostalgia. Porque, ¿qué pasa? La etapa más linda donde queda marcado en un niño es cuando alguien se le acerca con buenos propósitos y trata de encaminarlo, ¿no? Trata de dar un consejo, pero un consejo de lo que uno ha vivido, poco o mucho, pero trata de transmitirlo para el bien, ¿no? Y yo veía el fin total de todo eso era sacarlos, darles una chance de sacarlos de robarles los tiempos ociosos de las esquinas, que en los barrios más pobres es donde lamentablemente caen muchas veces los chiquilines en situaciones de verse cautivados por aquel que de repente transgrede, anda en moto, está traficando con droga y anda con la chiquilina más linda del barrio. Entonces, ¿por qué? Porque tiene plata en el bolsillo, porque tiene una buena moto. Entonces, como que se mezclan los valores, ¿no? Entonces yo veía que los chiquilines había que arrancarlos de las esquinas y mediante el fútbol yo siempre lo concibo como que es una cooperativa de esfuerzos, y entonces es la forma de que tienen los distintos integrantes del equipo de colocar su esfuerzo para un fin común. Entonces es la forma más implacable y más certera de hacer un trabajo social. Yo incluso hasta ahora tengo un proyecto de que en los barrios más pobres, por ejemplo, es donde están llenos de cuarteles. Entonces son grandes predios que muchas veces no se utilizan. Entonces sería bueno, por ejemplo, yo quería implementar, y tuve reuniones incluso, para implementar de hacer como una especie de ese mini proyecto que yo tenía, aplicarlo ya más en mayor escala, ¿no? Entonces, de involucrar, por ejemplo, a maestras jubiladas. La maestra nunca deja de ser maestra, y la maestra jubilada de repente quieren seguir compartiendo su sabiduría, y entonces hacer de repente tareas de deberes vigilados o algo por el estilo, en los mismos predios de los cuarteles, ¿no? Pero claro, a veces se choca con distintos prejuicios de la sociedad, que bueno, lo que hay que cerrar es la brecha que tenemos, ¿no? Lamentablemente vivimos una dictadura en donde vos teniendo padres claro, nos marcó mucho la dictadura a nosotros. Pero vos lo pudiste quebrar. Claro, yo lo pude quebrar, sí, porque no me queda ningún rencor. Fue un momento de nuestras vidas y punto, pero de ahí surcido y adelante. O sea, hay que seguir adelante. El rencor no ayuda para nada. Sí, se reclama la justicia y tienen que cerrar los círculos. Por ejemplo, en el caso, ¿no?, de las pérdidas de vida, de desaparecidos. O sea, que hay una cantidad de familias que están esperando a sus seres queridos.
y que es necesaria una respuesta, ¿no? Pero después rencor ninguno, porque date cuenta que mi idea que es aplicable podría ser desde los cuarteles, ¿no? Desde los cuarteles, o sea que entonces sería una linda medida de acercar el cuartel a la sociedad y a involucrarlo, porque no sé, nosotros más allá de defender la frontera y de algunas misiones de paz, los cuarteles no tienen una gran función. Reconozco, por supuesto, cuando hay un desastre, ¿no? Sí, Natural, sí. Inundaciones, son los primeros que están, se instalan carpas, se da el alimento a la gente que está viviendo una situación complicada, que nunca entendí por qué, por ejemplo, la iglesia no cubre esa necesidad de abrir las puertas de la casa de Dios y dejar entrar a la gente que está viviendo mal, ¿no? En el caso de las inundaciones, ¿no? Pero bueno, son cosas para ver, siempre hay que ver de qué forma se pueden hacer mejor las cosas, y yo creo que cada actor de la sociedad debe involucrarse, porque acá nosotros generamos siempre temas de fútbol, hay 3 millones de técnicos. Temas de lo que estamos viendo de la pandemia, o sea, hay doctores, hay psicólogos, o sea, 3 millones de todo. Entonces está bueno que también esas energías las gastemos para intentar ser un poco mejor nosotros y con eso mejorar nuestro entorno, ¿no? Porque si mejoramos nosotros, mejora el entorno también. Entonces, pero claro, tiene que haber un propósito de todos, un bien común, ¿no? Y bueno, pienso eso, ¿no? Bueno, mirá en qué nos fuimos de la mudanza a Casaballe. Pero ¿no? bueno, desde Casaballe vos no solamente hacías estas tareas, sino que también estudiaste y trabajaste. Sí. Con todo eso también. Y te casaste. Y me casé. Yo fui padre muy joven, a los 19, 20 años yo ya era papá. Pero a los 16 años empecé mi primera actividad laboral en una avícola. Resulta que un día viene mi tía de visita a casa y yo creo que vino más que nada para hablar conmigo, ¿no? Pues claro, yo tenía 16 años y había un poco abandonado los estudios. Yo hice carpintería en la Escuela Industrial de Colón, 4 años, y uno de los años lo había repetido, en el primer año había repetido me hacía la rabona, había caído en un grupo, por eso después no quería que los niños repitieran los errores que yo había repetido, ¿no? Pero entonces nos íbamos a La Paz, desde allá de Colón, caminando por la vía del tren, peligro, y si había árboles frutales, allá sacábamos una naranja y comíamos una naranja y seguíamos caminando, y no íbamos a estudiar. Entonces, ¿por qué? Porque las materias nos resultaban un poco aburridas, tal vez, o no nos cautivaba desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Y bueno, mi tía vino a visitar y bueno, dice, Julio, ¿no querés trabajar con nosotros? Ellos tenían una avícola en el Camino de Redención. Y yo digo, sí, bueno, pero ¿qué tendría que hacer? Dice, yo creo que me dijo como para que aceptara. Dice, vos sabés de carpintería, dice, para arreglar las jaulas, clavar unos clavitos, eran jaulas de madera, ¿no? Entonces entré a trabajar. Recuerdo que me levantaba a las 4:30 de la mañana, tenía que tomar 2 ómnibus y entraba a las 7 de la mañana todos los días. En principio me había llevado mi hermano en la moto, él tenía una moto Kawasaki, que una vuelta casi nos reventamos en la avenida Lezica, porque era un día de niebla casi como el de hoy. Y íbamos como a 60, 70 y no veíamos nada para adelante. Y en un momento sentimos como que algo nos pasaba por la cara. ¿Y qué era? Miro para atrás y era la cola de un caballo. O sea, el caballo estaba atravesando la calle y bueno, nos salvamos así, porque Dios era grande, ¿no? Y bueno, llegaba a la avícola, arreglaba la jaula y todo. Y un buen día, pasó un mes y bueno, cobré mi primer sueldo. Recuerdo que uno de mis primeros sueldos compré un juego comedor en casa y me sentía como que era un potentado. O sea, me sentía como que colaboraba con la casa. Y bueno, al poco tiempo me llama mi tío, me dice, mirá, Julio, vas a tener otras responsabilidades, vení que te voy a explicar. Me lleva al primer galpón, eran 3 galpones que medían 100 metros de largo.
Y ese primer galpón tenía 11.000 gallinas. Entonces yo digo, ¿qué tengo que hacer acá? Yo lo único que veía eran picos que comían y comían y comían. Dice, bueno, mirá, viste que las gallinas están comiendo. Bueno, hay que racionar. Entonces eran como unos carros que se pasaban unas tolvas. Entonces iba dejando en el comedero la comida. Y después, bueno, por otro lado, limpiar el bebedero, recolectar los huevos en los maples y después hacer la clasificación de esos huevos, ¿no? El número jumbo, 1, ¿no? Jumbo, todo eso. Ahí conocí huevos hasta de 3 yemas, porque siempre se habla de 2 yemas, pero de 3 yemas, eran unos huevos, pobre, esa gallina moría porque se le rompía la huevera. Y la mayor tristeza que tenía era cuando venían familias adineradas y muchas veces para ahorrar un poco de plata compraban las gallinas que estaban de descarte, las que ya no ponían más, Claro. para hacer salpicón de aves. Se hervía, no sé cuántas horas hervían las gallinas esas, porque las Lego, todas esas. Entonces yo tenía que seleccionar la gallina, colocarle los dedos en la cola, Sí. pero no en forma, Sí. sino así, en donde habían 2 huesitos que se abrían. Entonces ahí ya se sabía que esa gallina Claro. era de descarte. Entonces yo las miraba y decía, bueno, hoy vos te salvás. Entonces, porque sentía como que ellas iban al muere, ¿no? Claro, Entonces, claro. Y para mí eran mis vecinas de todos los días, ¿no? Entonces, Claro. yo fui muy bichero desde muy chico, a raíz de haber nacido enfrente de un monte, ¿no? Y pero todas esas aventuras, todas esas cosas. Y bueno, y un buen día el país quiebra la tablita, dispara el dólar. Mis tíos tenían deudas con el Banco República, las que se multiplicaban Claro. a raíz de la suba del dólar, tuvieron que vender. Y bueno, había 2 opciones, vender o fundirse. Y bueno, deciden vender. Y bueno, yo recuerdo los nervios de mi tía. Bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. Yo tenía un tío que tenía una pinturería, o iba a trabajar a la pinturería o intentaba dar la prueba en el lugar donde trabajaba mi tía, que era el frigorífico Tacuarembó. Y ahí empecé a trabajar como cadete. Di la prueba, me ayudaron un poco porque realmente me ayudaron bastante para salvar esa prueba. Porque era bastante exigente y era para hacer mandado directamente, ¿no? Y atender el teléfono era mi primera tarea. Y bueno, y ahí la verdad que cumplí 28 años en la empresa, entré como cadete y terminé como tesorero de la empresa. Y bueno, son esos logros, ¿no? Todo, aprendí máquina, tenía una jefa en secretaría, Blanca González, que era una persona, era muy seria, pero miraba para que vos te pudieras superar. Hablaba con el gerente y decía, tenemos que comprarle un uniforme a Julio, necesito un vale para ir a la tienda y comprarle esto y comprarle lo otro. Y Julio, vos tenés 1 hora de descanso, media hora para comer y media hora para practicar máquina. Me enseñó a escribir máquina. Hoy por hoy, más que agradecido a Blanca González, esa jefa, que si hoy puedo escribir un libro, escribir una revista, es gracias a que aprendí máquina ahí. Antes las empresas tenían eso de que la persona se hacía en la misma empresa, ¿no? Y bueno, aprendí ahí máquina, aprendí algo de contabilidad. Y bueno, y ahí siempre el compañero, yo después, el vicepresidente de la empresa me pide que me trasladen a tesorería. Y se armó un lío bárbaro porque el gerente no quería. El gerente no quería que yo pasara. ¿Por qué? Porque en la tesorería estaba mi tía. Entonces, ¿cómo iban a haber dos familiares en la misma sección? Y más trabajando con dinero. Y bueno, en esa pulseada ganó el vicepresidente, que es fallecido, Fernando Seco Siqueira. Lo recuerdo con mucho cariño porque la verdad siempre valoró mi trabajo y todo. Y Alfredo García Barrios, que era el gerente, perdió en esa pulseada y yo pasé a tesorería y bueno, empecé a hacer trámites en los bancos, depósitos, cobranzas. Yo recuerdo que me costó muchísimo el cambio, ¿no? Y te cuento algo jocoso. Yo nunca había andado solo en un ascensor. Entonces la primera que me piden que vaya a llevar unos cheques a un edificio al lado del Banco de Londres, que ahora es el Lloyd,
y no sé si existe todavía, es en Cerrito y Misiones, el edificio que está al lado. Dice, mirá, tenés que ir a este edificio, acá nomás, cerquita. Yo iba con unos nervios, ¿pero es por ascensor? Sí, el ascensor. Vos seguías el que está adelante. Entonces, yo seguía el que iba adelante, apreté el botón al piso que iba, y justo iba entrando un mozo con la bandeja, que se frenó en el punto donde se cerraba la puerta, recuerdo, y entonces el mozo dice, dale, apurate, le decía a alguien. Y vio que se empezó a cerrar la puerta. Dijo, pará. Y en eso se cierra la puerta, cayeron los cortados, bizcochos, una botella quedó entre medio en la ranura del ascensor y coso. Y la señora que estaba al lado mío me dice, usted es loco. Y yo le digo, pero no se ponga así. Yo apreté no, pero usted tenía que haber esperado, me dice. Entonces la botella empezó, pras, y cuando llegó al cuarto piso, ¡boom! La gente salía de las oficinas para ver qué había pasado, esa explosión. Hacía poco que salíamos de la dictadura, imagínate. Claro. Era una locura todo, ¿viste? No, yo creo que estábamos en dictadura todavía, porque fue en el año 1981, recuerdo. Y bueno, después lo cómico era que yo bajaba piso por piso mirando a ver si no estaba el mozo. Y ya cuando bajé habían limpiado todo. Bueno, después con el tiempo, como yo había reconocido esa cara, no me iba a olvidar más del mozo. Pasó el tiempo, le digo, ¿vos te acordás un hecho así y así? Le digo, bueno, fui yo el que tocó, te quiero pedir disculpas, le digo, porque yo en ese momento si te pedía, o capaz que me ahorcaba, ¿viste? Pero es un poco anécdotas del trabajo. Yo allá en la Ciudad Vieja también comencé en los tiempos de descanso, me iba a las bibliotecas, me iba a los museos a visitar y a tratar de nutrirme. Después me ayudó muchísimo para todo lo que fui a hacer, que fue un accidente hacer una revista. Claro. No fue algo que yo tenía pensado. Bueno, yo nunca soñaba ser periodista. De eso mismo quería hablar. ¿Cómo se te ocurre hacer una revista? ¿En qué momento se te ocurre hacer una revista? Y también escribir, porque también escribiste libros, ¿no? Especialmente sobre la vida del padre Cacho. Y bueno, y también, ¿cómo fue ese apego con el padre Cacho? ¿Trabajaste mucho con él? Mirá, yo en sí con el padre Cacho no trabajé. ¿No trabajaste? No, porque yo tenía ese proyecto. Uno leyendo o viendo tus artículos parecía que lo conocías bastante. Porque lo tuve que estudiar a Cacho. O sea, lo tenía como vecino, yo lo tenía a 150 metros de casa. Claro. Pero ¿qué pasa? Su actividad, en ese momento él tenía una casita en la calle Trapani y Aparicio Saravia. Esa zona es Marconi, más que nada, ¿no? Y yo estaba en el Nuevo Yauri, y él había venido a vivir al Plácido Yauri en el año 1978. Yo me mudo en 1979 al complejo de vivienda. Y al poco tiempo ya me involucro en mi proyecto con los niños y todo eso, que no tenía, si bien tenía similitud con lo que pudiera estar haciendo Cacho, que también, con una parte de lo que estaba haciendo Cacho, que era trabajar con los jóvenes, tener un equipo de fútbol también. Yo no recuerdo si jugamos alguna vez con el equipo de los niños del padre Cacho, que lo manejaba el padre José Tejero, recuerdo, que es un cura que convivió 2 años y pico con Cacho, desde la casita. Y bueno, pero ¿cómo surge el tema de hacer una revista? Yo tuve mi primera experiencia en el año 97, o sea que estamos hablando 5 años hacia que había fallecido el padre Cacho, que él fallece un 4 de septiembre de 1992. Pero en 1995 tuve la primera experiencia. Y después se concreta en una revista en 1997. 1997, ¿por qué? Porque llevaba un equipo de fútbol adelante, claro, de mayores. Y un equipo de fútbol de mayores en el barrio, estamos hablando a 3 cuadras del barrio Borro, 3 cuadras del Marconi, es bravo, porque no todos los partidos terminan bien, por los temperamentos, por un montón de cosas. Generalmente el más desprolijo es el que más juega. Entonces, vos imaginate, yo con cierta juventud, y manejando hombres, por ahí tenía un bombero, por ahí tenía una persona que tenía 2 muertes con 15 años, porque había asesinado a 2 personas,
tenía un albañil, tenía una miscelánea de gente. Entonces yo lo que hacía hincapié, por ejemplo, era tener un lugar donde poder reunirnos, ¿no? Entonces conseguí un centro comunal para reunirnos. Recuerdo que un día todo nació, yo iba con mi señora y mi hijo a un circo, y vienen unos amigos del barrio y me dicen, mirá, Julio, ¿podemos hablar contigo? Yo digo, qué misterio, ¿qué me irán a pedir esta gente? Y yo digo, pensé que capaz que estaban vendiendo alguna rifa o algo. Dice, no, mirá, pasó lo siguiente, dice, viste que está el equipo, se llama Uruguay Flamengo. Van a entrar en Barros Blancos, en un campeonato. Dice, y entonces hicieron todo un gran cuadro y a nosotros nos dejaron afuera, ¿viste? Y nos dijeron, si conseguís un técnico, si consiguen un técnico, entran en el campeonato. Y te queríamos pedir a vos. Y yo siempre me rebelaba ante las injusticias, ¿no? Y digo, hablo con mi señora, porque yo iba a quitar tiempo de mi casa, y la verdad que lo quité durante como 8 años. Pero era algo que también me gustaba. Yo había tenido una lesión en la rodilla, no había podido concretar jugar profesionalmente, sí, amateur, y entonces contesté que sí, y empecé. Entramos en ese campeonato. Me acuerdo que los chiquilines habían conseguido unas camisetas que se le veía hasta el ombligo, porque eran de las divisiones inferiores de Peñarol. Había un equipier de Peñarol que conseguía equipos viejos, entonces los vendía. Hicimos una rifa, compramos esas camisetas, yo ya ni me acuerdo bien cómo fue, pero resulta que entramos en el campeonato y lo ganamos. Ese campeonato. Entonces lo ganamos con una fecha de anticipación. Entonces era un trofeo que, no te quiero mentir, pero medía como 1,5 metros. Entonces yo digo, vamos a ir a buscar el trofeo en la última fecha, ganemos o no ganemos, ya somos campeones. Entonces digo, ¿por qué no hacemos el esfuerzo y contratamos un ómnibus y invitamos a la familia, que vengan las novias, las madres, las tías, quien quiera? Traemos torta, pizza y todo eso, vamos a venir a festejar, vamos a pasarlo bien. Entonces recuerdo que conseguimos un ómnibus que era, no sé, 45 personas, lleno estaba ese ómnibus. Fuimos, nos trajimos el trofeo y yo venía pensando qué iba a hacer de aquí en más, porque ya habíamos salido campeones, pero qué pasaba con el resto. Íbamos a entrar en otro campeonato. Entonces se me ocurrió decirle al chofer, le digo, mire, yo le voy a dar unos pesos más. Usted cuando llegue al barrio, toque bastante bocina, haga bastante ruido. Los chiquilines acá van a gritar por la ventana, van a hacer un barullo tremendo, porque yo quiero largar una campaña de socios al otro día y quiero involucrar a los vecinos. Porque había que comprar equipos, había que conseguir los fondos para entrar en otro campeonato. O sea, si no, eso se moría ahí mismo. Íbamos a quedar abrazados del trofeo y se terminó. Y entonces el hombre dijo, bueno, si usted paga, ningún problema, le doy todas las vueltas que quiera. Bueno, dio todas las vueltas que quise, hizo bastante ruido, y al otro día involucro a unos jugadores de fútbol, le digo, mire, nosotros ya teníamos como quien dice la credencial, ¿no? Porque golpeabas la puerta y decía, usted era lo que estaban haciendo barullo, ¿qué pasó? No, salimos campeones, mire. Yo había mandado a hacer las fotos, todo, mostrábamos las fotos con el trofeo, todo. Digo, pero ¿qué pasa? No tenemos camiseta y queremos que esto sea serio. Y bueno, la gente apoyó y compramos los equipos. Fui a una casa manager, ahora tiene MG. Sí. Me acuerdo con el dueño, con Omar, y le digo, préstame 2 camisetas, una del Milan y otra del Inter de Milán. Digo que quiero que se vote a ver qué colores quieren. Y haceme un buen precio, haceme financiación, porque queremos tener los mejores equipos. Y bueno, se concretó, teníamos los mejores equipos. ¿Y qué pasó? Al tener los mejores equipos, indumentaria, ¿no? Había que conseguir un lugar para reunirnos. Conseguí con una comisión, conseguí el lugar, todo. Y me acuerdo que esa misma noche que se estaba votando, la gente, los jugadores son amateurs, algunos fumaban y no quema una de las camisetas. Entonces yo digo, y ahora yo tengo que pagar esta camiseta, digo, porque ¿cómo se la voy a llevar con un agujero? Entonces me dice uno, dice, no, yo me hago cargo, no, queda tranquilo, está. Digo, pero dejá de fumar acá adentro, digo, quizá capaz que es una señal. Esa que vos marcaste es la que realmente es la que necesitamos
comprar ese color. Y bueno, fue una réplica de la del Inter de Milán, la de Liverpool de acá, era exactamente la de Liverpool, porque esa empresa le hacía las camisetas a Liverpool. Y bueno, y ahí tuvimos los mejores equipos, empezaron a venir los mejores jugadores del barrio, porque claro, todos querían vestir esa camiseta. Pero ¿qué pasó? Uno sabía que eran unos crack, pero yo quería hacer valer a esos originales que habían logrado su cometido de vencer la discriminación, todo aquello. Entonces tuvieron a alguien que los amparó en el sentido de ustedes pueden, y ellos pudieron. El logro fue de los jugadores, ¿no? Porque son los que determinan en la cancha, ¿no? Pero entonces y en esas reuniones empezamos a delinear algo más serio, ¿no? Entonces se nombró una comisión, aquel que llevaba la parte del dinero, la tesorería, el delegado que iba a hablar. Bueno, un buen día hablamos con el tesorero y digo, ¿con cuánta plata contamos? Y dice, no contamos con nada. Y nosotros habíamos hecho una buena reserva. El hombre había pagado unas cuotas particulares, había desaparecido. Bueno, lo despedimos al tesorero. Y bueno, en un momento me encontré que yo era técnico, delegado, presidente del club, y yo de alguna manera no me sentía bien en todas esas funciones, porque era demasiada responsabilidad y yo quería tal vez repartir un poco la cosa. Entonces invitamos a una persona mayor que ya había tenido una experiencia muy grande, suegro, el Coco, el famoso Coco del barrio, que ya había tenido experiencias como técnico. Entonces yo quería esa distancia con el jugador de fútbol para lograr ser un apoyo para el técnico y sí llevar adelante con la cabeza todo eso. Entonces surgió la idea de hacer una revista para ayudar con los comercios del barrio, conseguir un apoyo económico, porque había que entrar en los campeonatos y todo eso. Y bueno, esa revista se llamó Su Revista, esa que fundé en el año 97 y duró hasta el 98, 12 ejemplares. Todos los meses, incluso mi hijo era chico y nosotros le poníamos los ganchitos. Yo no sabía cómo se hacía una revista. Pregunté, me interesé, pero sí lo que sabía y lo que tenía claro, que tenía que tener un argumento, la revista. La gente tenía que leer algo, y si ese algo fuera nuestra historia, estaba bueno, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, esa revista duró un año, hasta el 98. En el año 2000 tengo la posibilidad, mediante un apoyo de un empresario que tenía una imprenta, me dijo, che, Julio, vos hacías una revista, ¿qué pasó con tu revista? Que no sé cuánto. Digo, no, por razones económicas tuve que dejar, porque bueno, en eso de la publicidad es muy, muy difícil. Y me dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo te doy 3 ejemplares. ¿Cómo 3 ejemplares? Sí, lo haces 3 meses, gratis. Y después vemos cuánto te cobro, no sé cuánto. Y bueno, fue el puntapié para nacer un nuevo proyecto que se llama Raíces, año 2000, que está acá. Es esta, revista Raíces. Es una revista de carácter cultural que habla de toda nuestra historia, época colonial. Que nació para un barrio, pero después se extendió. Claro, porque ¿qué pasa? Yo chocaba con aquello de que la gente decía, iba a algún comercio y me decía, pero no es del barrio. Yo traspasaba los barrios, porque ¿qué pasa? Si yo me quedaba solo con el barrio, el barrio que yo vivía, Casa Valle, los comercios eran muy pobres, entonces tarde o temprano iban a dejar. Entonces yo tenía que implementar algo que fuera un argumento que superara todo eso localista, ¿no? Entonces implementé Revista Raíces, ya en un contexto de barrios. Hoy abarca 25 zonas. En octubre cumple 20 años. Creé una página web en la que tiene 50.000 visitas mensuales. He canjeado banners con distintos uruguayos que tienen publicaciones en el exterior, online. Y bueno, eso posibilitó hacerla conocer en el mundo también. Al poco tiempo, a los 3 meses, la puse a la consideración de los entes de cultura, y bueno, fue declarada de interés nacional, cultural, municipal, turismo y deporte, UNESCO, y la mandé al Vaticano, porque yo digo, bueno, ya que estamos con viento en la camiseta, la mandé al Vaticano por intermedio la mandé directo al Vaticano, a la Ciudad del Vaticano,
tenía una escritora que me había dicho que una vuelta había mandado un libro y que le habían dado bendición apostólica. Y bueno, pedí la bendición apostólica y Benedicto XVI le da bendición apostólica al poco tiempo de estar la revista en cómo es al aire, como quien dice, en los barrios. Y bueno, aparte esa curiosidad que vos tenías por los barrios, los museos, se plasma en esa revista. Sí, claro, totalmente, porque ¿qué pasa? Yo había aprendido muchísimo, pero como yo soy una persona muy audaz, una vuelta era el Día del Patrimonio y estaba hablando un señor que yo lo veía en Martín y Pregunta como jurado, Antonio Mena Segarra. Yo lo veía lejos, ¿viste? Y me acerco ahí en el Cabildo, estaba hablando, discúlpeme, le digo, usted sabe que yo hago un ejemplar que sale todos los meses, cultural, y me gustaría que usted escribiera sobre la parte transporte, la evolución del tranvía al ómnibus, esto, lo otro. Bueno, sí. Vos sabés que hasta que fallece, él me hacía a mano, todos los meses me hacía a mano, que yo después junté todo eso. Sí, yo lo junté todo en una carpeta y cuando falleció se lo llevé a la señora. Porque me parecía que era justo que lo tuviera la familia, ¿no? Eran los trabajos hechos a mano. Tuve a Daniel Vidar, tuve a Danilo Antón, uno de los primeros, Juan Antonio Varese, que continúa, claro, que hace la historia de los bares y ahora comenzó con los hoteles. Espectacular, unos trabajos espectaculares de Juan Antonio Varese. Y la ilustración, el acuarelista Álvaro Saralegui Rosé, impresionante, es el mejor acuarelista para mí que existe en el país. Él está en el Mercado del Puerto, ahí lo conocí, y Juan Antonio Varese me lo recomendó, me dice, mirá, hay un acuarelista, estaría bueno que le pongas en la tapa, no sé cuánto. Entonces yo siempre respeté que tuviera una acuarela con algo nuestro, ¿no? Trabajos de campo, en este caso es el pionero de allá de Colón, que es subirlo un poquito para que Perfecto Giot, que es resulta que Perfecto Giot es el pionero de allá de Colón, que fue el que hizo el primer hotel acá en Uruguay. Y bueno, me parecía que tenía que tener algo porque el artículo que iba a hacer Varese era relacionado con el hotel Giot, Park Hotel Giot. Y bueno, y entonces empecé a involucrar a distintos, Nelson Caula, una cantidad, tengo una joyita de las notas que he hecho, todo muy a forma muy humilde, ¿no? O sea, siempre poniendo el oído, tratando de aprender, pero por ejemplo tengo la joya de todas las notas que yo he hecho, le he hecho a los campeones del mundo del 50, del carnaval a Marta Gularte, Lágrima Ríos, las notas que pidas, pero mi joya que tengo es haberle hecho una nota al doctor Taliche, Rodolfo Taliche, sobre la etología, el cambio del comportamiento del ser humano, y la verdad que me dio vuelta la cabeza porque bueno, él tenía 100 años, yo la titulé El hombre del siglo, esa nota, y él falleció en 1999 y yo un mes antes le hago la nota esa. Y la verdad que sinceramente me siento en deuda todavía porque tendría que haber hecho un libro, reunir un poco de información sobre Taliche, cosa que son de las deudas que tengo. Incluso lo hablé con Francine, la hija, y ella me prestó un libro incluso para que yo tomara fuerza como para empezar a investigar. Pero bueno, algún día lo concretaré. Pero Taliche visitaba a los criminales más crueles en las cárceles y estudiaba de qué forma, por qué habían llegado a eso, ¿no? Y entonces en un 99% descubría que el desapego madre-hijo en los 2 primeros años es fundamental para grabar en el genoma lo violento que pueda suceder después ese individuo, ¿no? Y entonces él decía que había que implementar en la parte de estudio, hoy por hoy que se habla mucho de la educación emocional, que es otra de las cosas que también hay una maestra que fue maestra de mi hijo, Albana Sanz, trabaja la parte emocional, pero la etología es el cambio del comportamiento del ser humano, es ahí, él había estudiado los animales, el comportamiento del ser humano, y hay unas frases que son muy
identifican a lo que significó la lucha de Taliche, que es cuando dice: el hombre es el único animal capaz de matar a otro ser de su misma especie, capaz de genocidios, capaz de torturas inverosímiles, porque la evolución se equivocó, puso al hombre el cerebro de la inteligencia, del amor platónico, pero lo separó del instinto, el que hace que un león jamás mate a otro león que ha doblegado en la lucha. El ser humano, no sé, se ha envuelto en aquello que termina siendo saña cuando lo gana la violencia. Y entonces es necesario hacer una revolución, no de acá para afuera, sino de acá para adentro, tratar de ser mejores, ¿no? Y le hago con estas palabras un homenaje al doctor Taliche, que fue una de las joyitas de las entrevistas que pude hacer. Después yo la pude concretar en mi segundo libro, que lo hice en el 2013, que es Cronista de Barrio, y ahí lo plasmé, coloco la nota al doctor Taliche y otros más, ¿no? Carlos Páez Vilaró, el Canario Luna. ¿Qué te impulsa a escribir los libros? ¿Te lo recomiendan o es algo propio? Yo creo que en el primer libro, que fue Un cacho de Dios, ese libro me dio unas satisfacciones tremendas, pero yo quería devolverle a Cacho todo lo que no había podido hacer junto a él en su obra. Yo lo tenía, como te decía anteriormente, lo tenía como vecino, pero bueno, yo tenía mi proyecto, Cacho tenía el suyo, y a mí me despierta el interés por Cacho increíblemente cuando él muere. O sea, un 4 de septiembre de 1992, 4.000 personas, 40 carritos despiden a Cacho y lo pasean por las distintas comunidades. O sea, en el momento a él lo velan en la parroquia de Pozzolo, que ahí hoy descansan sus restos, ¿no? Después a los 10 años lo buscan sus restos y la urna quedó ahí en la parroquia de Pozzolo. Y ahí, en el momento de subir el cajón al auto fúnebre, se acercan los clasificadores, toman el cajón, lo suben a un carro que habían acondicionado, un carro de clasificador, le colocan una bandera uruguaya arriba, flores y un caballo que había sido cepillado toda la noche, un caballo blanco, el mejor del barrio, el mejor carro del barrio. Trataban de darle a Cacho el mejor adiós. Y habían pulido los arneses, o sea, los arneses es todo eso de bronce. Sí. Que bueno, alimenta todo lo vistoso en el carro y en el caballo. Y bueno, lo pasean por todas las comunidades en silencio. La gente, yo había sentido en algún momento que la gente decía: se nos ha ido un cachito de Dios, se nos fue un cacho de Dios. Y a mí esa palabra, esa frase me replicaba en la cabeza, y en el momento de elegir el nombre del libro elegí esa, ¿no? Un cacho de Dios. Y nace ahí en el momento que muere Cacho. Y entonces yo pensaba, yo digo, qué increíble, qué cachetazo me está dando la vida. Digo, yo tengo que hacer algo por este hombre. Si bien en su momento no le pude apoyar con mi parte física, en el sentido real y concreta, yo tengo que hacer algo para descubrir los valores. Me demoró 10 años hacer ese libro. Yo lo concreto cuando se cumplen 20 años de la muerte. En el año 2012, en enero, saco el libro y explotó, porque fue una cosa mediática impresionante. Visitaba los programas, tanto de radio, de televisión, diario, revistas, lo que pidieras. Y entonces, en algún momento, ¿qué pasa? Uno se marea un poco. Se marea en el sentido de que le viene todo como un reconocimiento y cree que el reconocimiento es para él. Entonces, cuando vos te encontrás con tu propio yo y te hace pensar, decís, ¿esto era lo que querías con el libro? ¿Llevarte vos los aplausos? Entonces ahí te das cuenta que no, que eso es un camino equivocado, ¿no? Entonces seguí adelante, fui a presentarlo a las distintas capillas, las más pobres, y recorrer todo el país para darlo a conocer a Cacho con el libro, pero a darlo a conocer ya más profundamente. Y entre otras cosas cometí una locura. En un momento Cacho era de la congregación salesiana.
si bien en la última etapa él tuvo que pasarse al clero secular, que era como que le daba cierta libertad para poder vivir entre los pobres, él siguió siendo salesiano desde su cabeza, o sea, de Concepción. En Concepción, ¿no? Y entonces acá al país viene el rector principal de los salesianos, Pascual Chávez, que es un mexicano, y yo justo ese día estaba llevando a mi hijo hasta el trabajo, y siento, hoy se reúne el padre Mateo Méndez con el rector principal, Pascual Chávez, la autoridad máxima de los salesianos en el mundo, ¿no? Está en el Vaticano. Está. Y bueno, tendrá 2 reuniones, una con el padre Mateo y otra en el Maturana con legisladores políticos que tuvieron que ver con estudios salesianos, daban esa información. ¿Y a qué hora escuchaste? Le dije a mi hijo. Y ya creo que en un ratito, papá. Bueno, dejé a mi hijo en Positos y me fui como loco a la escuela de oficios en Aparicio Saravia, enfrente del colegio Bané. Y cuando llego ahí, los autos estaban saliendo y le pregunto al portero, le digo, disculpa, ¿Pascual Chávez iba ahí? Dice, sí, van para el Maturana. Ay, Dios mío, yo acá no puedo entrar, dije. Y bueno, yo soy de Tauro. Y digo, vamos a hacer el intento. Entonces me fui, me puse en la cola de autos, y digo, bueno, no sabía ni dónde quedaba el Maturana. Llegué a la puerta, estacioné por una calle lateral, y llego a la puerta y había un portero con micrófono, con audífono, con todo, seguridad. Pero era una autoridad que venía del Vaticano, ¿no? Y todos los políticos. Estaba el vicepresidente de la República, que era Danilo Astori. Entonces llego a la puerta y el portero me dice, ¿usted viene a la reunión? Yo le digo, sí, le digo. Donde me pidieron acreditación, le tenía que inventar de que la había perdido, no sé. Pero creo que era por un buen cometido, ¿no? Entonces entro al salón donde estaban todos reunidos. Yo veía a Delgado, a García, que ahora son públicos, eran antes también, ¿no? Pero Astori, el principal de los salesianos al lado, de Uruguay, y Pascual Chávez, que me cautivaba porque era chiquito, bien cara de mexicano, morochito, pero tenía como un magnetismo especial. Entonces él comienza a hablar y hace su exposición, y en un momento dice, me gustaría que me hicieran alguna pregunta, y mira así para el costado, y justo la mirada cae en mí. Yo llevaba el libro del padre Cacho y una carpeta que era una réplica que la había recibido el Papa Francisco en manos de Mujica. Me habían pedido de Presidencia de la República el libro del padre Cacho. Y esa carpeta que yo hice con fotos, es toda la historia contada de Cacho en fotos. Entonces yo la tenía ahí en la mochila. Yo no tenía nada previsto, yo iba a escuchar nomás. Y yo digo, bueno, Julio, esta es tu oportunidad. Si empiezan a hablar los políticos, vos no vas a poder hablar y te vas a quedar con tu sueño. ¿Es ahora o nunca? Levanté la mano y entonces le digo, mire, yo no tengo ninguna pregunta para hacerle, pero sí traigo un regalo para usted, si usted me permite. Entonces me dice, sí, gracias, por favor. Entonces voy a la mochila, saco el libro, Un Cacho de Dios y la carpeta, y le hablo, le resumo la vida del padre Cacho, y le digo que nuestra iglesia, estaba remisa en el sentido de reconocerlo. En ese entonces el arzobispo de Montevideo era Monseñor Cotuño, y Cotuño no estaba muy de acuerdo con las experiencias de Cacho en los barrios pobres. Entonces hablé lo real de la historia de él, y bueno, le dije que una gran deuda de la iglesia uruguaya era no hacer empezar los trámites para canonizarlo, cuando ya en 1998, a 6 años de la muerte de Cacho, ya la comunidad de Pozzolo, de la iglesia de Pozzolo y del barrio, le habían levantado firmas al arzobispo de aquel entonces, que era Monseñor Gotardi. Entonces la autoridad máxima de los salesianos de Uruguay me miraba y me partía al medio con la mirada, porque decía, por favor, que este hombre se calle de una vez por todas, porque lo estaba poniendo en situación incómoda. Yo estaba hablando que los salesianos de acá no estaban haciendo nada por Cacho, en una palabra, cuando el libro los interpelaba, porque el libro les daba a conocer a muchos
con los testimonios, 36 testimonios de la gente, quién había sido Cacho. Y entonces él me agradece, le coloco una tarjetita mía, y entonces cuando llega la hora de despedirnos, bueno, a partir de ahí, de esa exposición que hice, todos los políticos empezaron a hablar del padre Cacho, que no era el tema del día. O sea, no estaba dentro del tema del día. Y bueno, a raíz de eso, yo creo que Pascual Chávez, porque después, bueno, yo saludo al vicepresidente Danilo Astori, lo saludo a él, le digo muchas gracias por haber aceptado el regalo. Digo, y usted tiene una tarjetita ahí, si algún día cree que me tiene que hacer alguna pregunta sobre el libro o sobre Cacho, estoy a las órdenes. Pasó un mes y recibo un mail de él que había leído el libro, que lo había atrapado y que iba a hablar con las autoridades uruguayas para ver qué pasaba con la causa de él. No sé si eso fue motivo como para que después Sturla, cuando asume y viaja a Roma a presentar sus credenciales como arzobispo de Montevideo, habla ahí con quien lleva la causa, el postulador de la causa de Jacinto Vera, y entonces cuando viene acá lo plantea al presbiterio, se llama, donde se reúnen varios sacerdotes, y ahí se decide iniciar los trámites de canonización. En el 2017, esa charla que tuve con Pascual Chávez fue en el 2014. En el 2017, Sturla anuncia que habían comenzado los trámites, habían sido aceptados por el Vaticano y Cacho ya era siervo de Dios. Yo esa noticia la sabía antes de dar la publicidad, Sturla, porque un sacerdote me había hecho llegar incluso el documento del Vaticano. Ahí descubro que se habían iniciado los trámites invirtiendo los nombres de Cacho. En vez de colocar Isidro Rubén Alonso, habían puesto Rubén Isidro Alonso. Y yo digo, Artigas no se llama Gervasio José, se llama José Gervasio. Entonces, si tenía los mayores asesores en la parte de verificar los documentos, ese era un error muy grande, ¿no? Se lo hice saber a la curia, habían mandado a hacer las estampitas, como que ya Cacho era siervo de Dios, tuvieron que modificar 20.000 estampitas con el nombre correcto. Entonces, una de las cosas que yo sentí un poco fue que cuando se armó la comisión para iniciar los trámites de canonización de Cacho, a Julio, que había iniciado todo esto, había hecho el primer libro con su biografía, lo había dado a conocer, había interpelado a la iglesia, ni siquiera lo llamaron para decirle, ¿querés integrar la comisión? ¿Querés aportar algo por fuera? Yo no necesitaba un puesto, nada. Necesitaba un reconocimiento, de decir, bueno, vamos a reconocer a que fue el primero que empezó a romper los cocos para tratar de rescatar la memoria de Cacho. Porque lo importante acá no son los nombres, sino que es rescatar la memoria de Cacho. Y eso, yo hago un ejercicio diario, yo tengo un sitio en Facebook, un grupo, tengo como 4 grupos de Cacho, amigos del Padre Cacho, un Cacho de Dios, canonización del Padre Cacho, que tienen miles de personas, y siempre, permanentemente estoy colocando cosas, pensamientos de Cacho, para mantener la llamita viva, porque si no se hace el ejercicio de la memoria muere, y lamentablemente mueren las personas que han hecho cosas. Bueno, fue muy recordado por el barrio, ¿no? Siempre el Padre Cacho, pero su obra tampoco continuó, ¿no? La obra continúa adelante, no es el espíritu de Cacho, porque Cacho incluso no estaba de acuerdo, eso se fundó la organización San Vicente, Obra Padre Cacho. Él siempre decía, ¿obra Padre Cacho? ¿No? ¿Qué obra Padre Cacho? Pero bueno, lo aceptó porque, claro, ¿qué pasa? Comenzaban a venir donaciones del exterior para la construcción de las casas y todo, y había que darle algo formal. Claro. Entonces se tuvo que hacer la organización San Vicente. Pero están trabajando, llevan adelante varios CAIF. Es un trabajo importante en el barrio, se necesita abarcar más, porque ¿qué pasa? Lo de Cacho siempre fue la lucha por los clasificadores. Hay que ver que Cacho llega ahí al barrio y se encuentra que el gran porcentaje era gente que vivía de la clasificación de residuos, ¿no? Y cuando hablamos de clasificación de residuos, hablamos de que ir a buscar la basura, material y todo en bolsa, todo lo que sea, en el carro, traerlo, poner tachos
tarrinas, y bueno, acá el metal, acá el cartón, acá el vidrio, y acá los desperdicios de la comida, que por lo general en los barrios muy pobres, los asentamientos, existe la crianza de los chanchos. Los chanchos les posibilita al clasificador que aquellas bolsas que de cáscara de papa o lo que sea, el chancho por lo general traduce en carne todo lo que comen. Incluso comen un cartón y es carne para el chancho, ¿no? Y entonces Cacho se preocupó, por ejemplo, de dignificar primero el nombre, porque de Cacho, del clasificador se lo llamaba ciruja, pichicome, hurgador. Y Cacho decía, hurgadores son las ratas, porque hurgan con la trompa. Son clasificadores, porque hacen un trabajo invalorable de recuperar para la industria todo lo que la gran población o la sociedad desecha. Entonces el que hace el mayor dinero es el que hace el acopio de ese material. O sea, el clasificador, yo en el libro Un Cacho de Dios coloco una nota de Roger Rodríguez muy buena, que ahí él cuenta, hace un relato, entrevista a un clasificador, se sube con el clasificador y hace todo el recorrido hasta que va al depósito con todo lo que él recaudó, todo lo que él clasificó, y lo llevan al depósito y cuánto le dan. Eran, no sé, en aquel entonces eran 1.200 pesos, ¿no? Pero no los 1.200 pesos de ahora, ¿no? Ponerle que de ahora era 500 pesos o 400 pesos, quizás, ¿no? De tantas horas de recorrido, de frío, de mucha cosa, porque siempre al clasificador se lo ve como aquel que está con la mugre, y bueno, se lo mimetifica con la mugre también. Entonces, Cacho dignificó todo eso, llevó estudiantes de veterinaria para que atendieran los caballos de los clasificadores. Entonces se hizo hasta un censo de chanchos, porque los chanchos, claro, no le podían dar los algodones recogidos de un hospital, y los chanchos los comen directamente, porque la parte sanitaria no era buena, porque después esos mismos chanchos entraban a la industria de la chacinería, porque les pagaban muy poca plata la chacinería de los barrios, y ingresaban ese animal que no tenía ningún sello veterinario, ¿no? Entonces se preocupó de eso, de guarderías, para que los niños no tuvieran que ir con el padre recorriendo ese penoso camino de ir, que es digno, pero sí cortar el eslabón. Entonces el niño se quedaba en la guardería, ahí ya se lo alimentaba, se le daba un vasito de leche, se vivía una vida más formal, ¿no? Si se quiere. Creó una bolsa de trabajo en donde venían, ¿qué pasa? Cacho también en su momento tuvo lo que fue la ayuda de Estela Maris de Carrasco y toda la gente de Juntos Podemos. Era un grupo que había surgido de gente muy adinerada que quería dar una ayuda en un barrio pobre y no sabían cómo canalizarlo, porque a veces existen los vivos en los barrios que se quedan con las cosas y no van directamente a donde ellos quieren, ¿no? Entonces en su momento fueron como 100 personas. Y bueno, y ahí Cacho logra que esa gente colabore, se compra un terreno que habían sido desalojados en 1979. Muchos de los ranchitos los desarmaban y se iban a armarlo en otro lado, pero las familias que quedaban estaban con hijos y todo, y fueron a buscar a Cacho, y bueno, Cacho con esa gente logran juntar el dinero necesario como para comprar el terreno y ahí empezar a hacer casitas de material más dignas, ¿no? Traer el agua, porque era una necesidad para el barrio. Entonces la gente, en vez de pedir una casa, la construcción de una casa, pidieron que construyeran una casa grande que actuara como centro comunal de reuniones, policlínica y lavadero, porque ahí iba la gente a lavar la ropa. Entonces eso ya la gente, al ser más higiénica, porque tiene los elementos, tiene el agua, se le consigue jabón, ya es otra cosa, ¿no? Entonces estamos viendo que gente que vivía, muchos de la clasificación de residuos, ¿no? Y otros con trabajos muy sacrificados en lo que era en el puerto, ¿no? La estiva, o si no, Cacho, otra de las cosas que veía, que conseguía lugares para ir a trabajar en la parte de albañiles, en la construcción, y veían que renunciaban a los 2 días, porque claro, la gente venía de unos hambre muy vieja, y entonces dice, bueno, vamos a hacer un comedor de noche,
en donde se alimente la persona que va a trabajar después pesado, en forma pesada, y se le va a dar una viandita y un reloj despertador, porque claro, la gente no. Entonces, para llegar en hora, se traían asesores en la parte vendría a ser de los sindicatos, para que les enseñaran cuáles eran sus obligaciones y cuáles eran sus derechos. Y bueno, y ahí el barrio fue adelante, y bueno, Cacho creo que muere muy joven, a los 63 años, de cáncer, y pasa unos 75 días finales en el hogar sacerdotal. Yo ahí entrevisto para el primer libro a Carlos Golovchenko, que le daba masaje en la planta de los pies, mediante la reflexología, le aliviaba los dolores que le producían vendrían a ser como unas varices en el estómago. El cáncer estaba alojado en el estómago y se le extiende al esófago. Y bueno, Cacho muere un 4 de septiembre de 1992. Y bueno, el barrio lo sintió mucho. Pero en su última etapa, como él veía que iban al hogar sacerdotal a verlo, a querer abrazarlo, porque querían devolverle a la gente lo que había recibido, y entonces Cacho, los médicos le decían que no recibiera a nadie porque no podía, estaba muy frágil, y entonces él le pedía al reflexólogo que lo llevara en el auto, este reflexólogo, hasta el barrio, y él iba saludando como si fuera un papamóvil, ¿viste? Pero entonces llegó a dar 2 misas en el barrio. Yo doy, para el libro, coloco una foto que es la última misa que él da en el barrio, que incluso se iba a tirar esa foto. Estaba la señora de Carlos Golovchenko, me dio las últimas palabras de Cacho a 7 días de fallecer, como un mensaje a la comunidad cristiana. Y bueno, fue de un valor tremendo para el libro, porque son las últimas palabras de Cacho a 7 días de fallecer. Y eso se iba a tirar. Me dice la señora: mirá, Julio, tengo un montón de cosas. Dice: yo sé que vos estás haciendo el libro del padre Cacho, no sé qué, a ver si te pueden interesar. Esta es una foto que siempre Golovchenko, el esposo, ¿no?, me decía, Carlitos, que era la última misa que había dado Cacho. Y hay un cassette, vos después escuchalo, no sé cuánto. Y bueno, ahí cuando descubro el cassette era oro puro, porque la verdad era oro puro. Y bueno, lo plasmo, lo transcribo para el libro y coloco las últimas palabras de Cacho. Y a mí me deja como enseñanza haber transitado la vida del padre Cacho, que al mundo venimos a dar lo mejor. O sea, hay distintas etapas en las cuales vivimos, en las cuales a veces estamos en la cresta de la ola, a veces cuando avanzamos en edad, como chirimbolos, se nos empiezan a despegar del árbol de Navidad, familiares, seres queridos, amigos, un montón de cosas, y como que uno se va quedando con la nostalgia de lo vivido. Yo hoy transito por los 56 años y me doy cuenta que bueno, que me tocan más las cosas, soy más sensible a las cosas, y muchos de mis escritos ahora para la revista son recuerdos. Hago como un recuerdo de distintas etapas de mi vida, siempre con un contenido final, dándole un marco de reflexión, porque creo que la vida es una carrera de postas. Nosotros venimos a dar lo mejor en nuestro tramo que nos toca vivir, pero después va a venir otro que va a hacer las cosas mejor, tal vez, o algo de nuestra trayectoria, de nuestras huellas, le va a servir para alguien. Y ese alguien va a ser punto de partida con su juventud, con su ímpetu, como yo lo fui tratando de seguir huellas de otro. Generalmente uno seguía por lo que nos enseñan nuestros padres, en primer lugar, pero después descubre que existen personas muy valiosas, como yo te nombraba hoy, el doctor Taliche, el caso de Cacho, y después otros tantos más. Yo en el 2018 puedo conocer a un ser humano único. Me llega un video de 2 minutos 45, en donde descubro a Pedro Opeca. Pedro Opeca es un misionero argentino que trabaja en Madagascar, ha sacado 500.000 personas de la pobreza, es otro Cacho, y vive, ¿no? Y en el 2017 me llega ese video. Yo digo, yo a este hombre lo tengo que conocer. Madagascar está muy lejos. Y la vida a veces te pone en la posibilidad de hacer locuras,
Y yo digo, ¿y si me voy a Madagascar? Y lo tengo que conocer allá donde él trabaja y todo. Y digo, no, tiene que haber algún libro. Entonces doy con un argentino, él se llama Jesús Silveira, hago un contacto telefónico con él y le pido un correo electrónico de Pedro Peca y le escribo, le cuento la historia del padre Cacho. Y bueno, transcurre todo, yo después me involucro trato de buscar a ver si había algún familiar, doy con unas hermanas de Pedro Peca. Y bueno, descubro que me dan la noticia que iba a venir en el 2018, porque cumplía 70 años, Pedro Peca iba a venir a Argentina y le iban a hacer homenajes de todo tipo. Y yo digo, ¿por qué no hacer un homenaje? Entonces le escribo al embajador de Uruguay en Argentina y yo le digo Don Héctor Lescano, porque la verdad es una persona maravillosa. Incluso él me presentó el libro del padre Cacho en el Palacio Legislativo cuando era ministro de Turismo y Deporte, y le comenté la locura de hacerle un homenaje a Pedro Peca. Y bueno, me dice, dale para adelante, ¿qué te parece la fecha? Hablalo con la familia, que esto, que lo otro. Y se fija para el 20 de julio. Bueno, fueron 100 invitados. La familia de Pedro Peca me distingue para decir unas palabras en nombre de la familia y de Pedro Peca. Pedro Peca estaba ahí, él da sus palabras, pero bueno, y concreto hacerle ese homenaje. Y no me quedé solo con eso, digo, ¿y si lo traemos al Uruguay? Entonces, pero para el homenaje en Argentina le mando a Lópezito un mensaje diciéndole que si le interesaba hacer una nota a Pedro Peca, y me dice, Julio, conseguime 10 minutos con ese hombre. Va y cubre todo el evento, espectacular. Y entonces le escribo a Daniel Martínez luego de hacer todo eso, que cabía la posibilidad de que Pedro Peca viniera al Uruguay y si estarían dispuestos a entregarle el visitante ilustre, la mayor distinción de Montevideo, ¿no? Y lo manda a evaluar, lo evalúan y me contesta que sí. Entonces, y bueno, se concreta el 26 de julio del 2018, logramos, mediante la Intendencia, que se hiciera ese reconocimiento. Yo lo llevo a un programa que se llama Esta Boca es Mía. Nos encontramos en una entrevista, logro una entrevista con la primera dama, María Auxiliadora, una persona sumamente sensible, se le caían las lágrimas de la emoción, y ella ahí mismo lo dice delante de Pedro Peca, dice, lo que yo siento al tenerlo aquí frente a mí es lo mismo que sentí cuando visité al Papa Francisco. Y bueno, me quedo con esa alegría. Después nos reunimos de noche en una cena como si fuera íntima de 10 personas. Y muy lindo pasamos ese día. Yo me parecía que tocaba el cielo con las manos. Como ese hombre que lo había conocido mediante un video y me rompía los ojos, su trayectoria, su despliegue, su entrega, cómo era posible que yo lo tuviera ahí, pudiera hacerle un homenaje, traerlo, conducirlo en el auto, llevarlo para aquí, para allá, a las reuniones. Y bueno, son esos pequeños logros que se pudieron concretar con la revista, ¿no? Porque la revista, alguien que nos ilumina de arriba y nos muestra el camino, cuál seguir, porque a veces decimos, llamaré, no llamaré, y hay algo que te empuja, hay algo que te dice, hacelo, ¿y por qué no lo vas a hacer? Entonces el mensaje que quisiera dar para muchos, ¿no? Que no importa la edad, no importa el lugar donde estés, no importa si tenés humildad, generalmente siempre es importante tener humildad para concretar las cosas, pero no importa, lo que importa acá es lo que sueñes, y lo importante es que todo se puede lograr, todo se puede lograr. Yo hoy por hoy, si reviso mi historia y visito los lugares en los que estuve, en los cuales pude haber hecho alguna nota o lo que sea, esos son testimonios que yo pude dar, nada más.
pero sí el hecho de poder concretar, de hacer un libro, arrancar del olvido a un ser humano único como el Padre Cacho, de poder concretar una revista todos los meses gracias al apoyo de todos los distintos auspiciantes que uno ve acá, que son auspiciantes. Yo, por ejemplo, por acá tengo una persona que hace contenedores, con los contenedores hace casas, y son personas que de repente capaz que no tienen retorno, pero sí colaboran con la revista como para darle vida. Hierro Sabatini, que es una cosa de hierro, negocios hipotecarios, o sea, gente que muchas veces lo hace con la forma de decir, bueno, apoyo, y bueno, si da algún retorno, pero es la forma de apoyar, que es un movimiento cultural, que llega gratis a la gente, o sea, hoy en día que te cobran hasta el aire, que vos tengas un medio donde vos puedas leer parte de la historia de tu país, con distintos pantallazos de la historia, eso te da alegría de poderlo concretar, de tener salud y poder estirar lo más que pueda. Yo ahora mi meta es llegar a octubre y poder decir cumplí 20 años con la revista en forma ininterrumpida, porque pasó la crisis del 2001, 2002, esta pandemia, que es la peor pandemia que nos toca vivir, porque pudieron haber otras, pero esta es la más mediática, en donde uno ve que la gente muere en otros lugares como moscas, y sin embargo un país tan pobre, el tercer mundo, aún existan gente que bueno, ponen el corazón para que existan todavía estos medios, ¿no? Que llegan a la gente común, ¿no? Con la revista también hemos colaborado con ollas populares, lo seguimos haciendo, muy en forma callada, porque yo creo que cuando uno da, lo tiene que hacer en forma callada, no publicarlo. Yo nunca puse una publicación acá, si uno llevó surtidos a algún lado, la gente lo sabrá, de que vino un flaco que hace una revista, sí o no, pero que bueno, aportó algo ahí en la olla, como están aportando un montón de gente, ¿no? Y bueno, yo pienso que se sale de todas las cosas que nos toca vivir. La vida tiene esos reveses que a veces uno cree estar en la ola, allá arriba, y hay otras veces que estamos abajo en el llano y hay que poner de todo lo nuestro para poder salir adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias, Julio, por esta charla. La verdad que seguiríamos hablando un buen rato más, pero gracias por compartir con nosotros este tiempo y un gusto haberte conocido también. Yo te agradezco a vos, Carlos, por este tiempo y por compartir el trabajo de uno, la vida del Padre Cacho, lo que es la vida de Pedro Peca, digo, porque la forma de hacer conocer todo esto es mediante los programas que llegan, y en este caso llega muy fuerte al interior, después en las redes sociales también. Te felicito porque la verdad haces un trabajo de edición muy bueno, en lo que alimenta y viste más al programa, y queda todo muy, muy, muy bueno como para ver si el contenido, lo que uno pudo haber dicho, valió la pena, ¿no? Te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Cacho de todo, yo soy un cacho de todo, y un poco de tango que llevo en el corazón. Cacho de todo, yo soy un cacho de todo, y un poco de tango que llevo en el corazón. Cacho de todo, yo hago un cacho de todo, y un poco de tango para no olvidarme quién soy. Me fui volando como una hoja que sacuda el viento.